Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a una nueva edición de Así Parece. Le voy a tirar un dato cronológico que no le interesa a nadie. Sería la última del primer semestre del 2025. ¿Qué Mira tal? vos. ¿Qué No, cuenta? no, pero pará, queda el 30, lunes 30, para grabar. No, pero no venimos, tenemos Franco. Ah, tenemos franco, Sí, estamos tomando unos francos bastante seguidos últimamente. Pero bien, bien, celebro eso. ¿Cómo le va Juan Carlos Villegas? ¿Cómo le va Roberto Rey? Ahí nos controlen la producción. Hola Rodrigo, hola a toda la audiencia querida que nos acompaña siempre en este programa. Siempre agradecer los comentarios, siempre agradecer la buena onda. Y también las opiniones críticas, ¿no? Seguro, sí, nos pegan, por ahí aparecen unos que nos... Hay una querida compañera nuestra de trabajo, Laura Mendoza, que dice los youtuvidentes. YouTubevidente. ¿Qué le parece? Está bien, está perfecto. También lo pueden estar escuchando y sin verlo. Exacto. El programa, bueno, aunque no les recomiendo en este caso, me parece que está bueno que lo vean porque hay mucha información, gráficos, que vamos a estar compartiendo y vamos a estar explicando algunas cuestiones o intentando aportar al análisis de algunas cuestiones que nos han parecido importantes. Porque ustedes saben, nos dedicamos acá en Así Parece a monitorear un poquito y contarle a ustedes la realidad política argentina. Y vio como le decía, por algo le decía lo del último programa del semestre, porque da la sensación que con los hechos de Cristina, bueno, no le vamos a explicar, es un raconto de lo que pasó, ya saben. La condena, la plaza, el audio desde la clandestinidad. Uno cuando cree que Argentina ya dio todo en materia de guión, aparecen cosas como eso. Cristina hablándole a 500.000 de personas por WhatsApp en un audio, sí, nunca lo imaginamos, pero sucede. Pero bueno, digo, me parece que ese hecho cierra un ciclo político en la Argentina y abre uno, porque la política siempre es para adelante, que se inicia, si se quiere, ahora con la segunda parte del año. Sí, en un año que... El hecho sí. consumado, Cristina presa, la gente movilizada, el gobierno impactado, y entonces, a partir de ahí, podemos pensar que se abre una etapa para adelante. Un gobierno que prácticamente no tiene logros en materia económica y social para mostrar, más allá de la cuestión de haber logrado bajar la inflación. Estamos atravesando nuevamente una crisis social profunda, estamos atravesando una recesión, estamos perdiendo puestos de trabajo, está creciendo el desempleo, y la verdad es que ha crecido enormemente el endeudamiento nacional, y la verdad que bueno, la promesa de este gobierno de Javier Milei de mejorarle la vida a los argentinos no se está viendo en resultados concretos. No se estaría verificando. Pero bueno, aparecen este tipo de cosas que seguramente les servirán para construir un relato distinto o para desviar la atención sobre las cuestiones reales, ¿no? Ahí, Juanca, porque antes que, bueno, les cuento más o menos de qué va el programa hoy. Juanca ha preparado un informe para que veamos por qué, nos podamos empezar a responder por qué salió la gente como salió a respaldar a Cristina y por qué generó tanto impacto político en la sociedad. Después vendrán los análisis políticos y demás, de cómo es el peronismo y demás. Pero hay algo que me parece que no tiene en cuenta nadie, y es esto que sea que impactó tanto al gobierno, o no tenía en cuenta nadie, o pasaba por abajo, que es la reacción popular a la situación de Cristina presa y proscripta, fundamentalmente. Ese hecho tiene que tener una explicación, o varias explicaciones, como todos los hechos sociales. Y bueno, el Juanca lo encuentra en el legado del gobierno de Cristina, de Néstor y Cristina Kirchner, y eso digamos que no se olvida. Entonces, lo que vamos a proponerle hoy, que hagamos un repaso de esas cuestiones y podamos ir puntualizándolas para después que cada uno saque sus conclusiones. Pero le decía a Juanca, antes que entremos en eso, me parece bueno lo que vos decís, ¿por qué el gobierno se sintió tan impactado? ¿Y por qué el gobierno quedó en un momento medio desconcertado y después terminó cediendo, si se quiere, el gobierno o el poder? Es lo mismo. Hoy el poder económico concentrado está muy aliado del gobierno. Cuando ellos terminan cediendo en la pulseada con Cristina, cuando Cristina hace la movilización, convoca la movilización, y terminan notificándola en su casa, porque lo que buscaban era la foto, como vos decís, para desviar la atención, Cristina con la esposa, poniendo así la capucha, qué sé yo, lo que hicieron con Vudú, ustedes se acuerdan,
y con tantas otras personas del gobierno de la época del peronismo. Entonces, digamos, lo que quiero decir es que hablo de un desconcierto, una confusión. Y para mí tiene mucho que ver con el impacto social que nadie veía. Sí, seguramente, digamos, no nos olvidemos también de que cómo fue la retirada, la salida del gobierno de Cristina al fin de su presidencia, Claro. aquel acto del 9 de diciembre del 2015, también multitudinario. Y bueno, también es verdad que no hay encuesta, no hay medición de la opinión pública nacional que no le da a Cristina en un porcentaje alto de imagen positiva, además de que tiene una imagen negativa alta, por supuesto que supera la positiva, sabemos que esto es así, pero al mismo tiempo hay una porción muy importante de la sociedad argentina que Claro. la considera, digamos, de manera muy positiva. Claro, y esa porción es muy popular, y lo digo popular en el sentido amplio. Son los sectores medios, muchos sectores medios, y muchos sectores Sí, medios seguramente, bajos, y seguramente. muchos sectores bajos, si se quiere, Seguramente. componen esa reacción, ¿no? Sí, seguramente, porque aparte, digamos, bueno, vamos a entrar, lo que vamos a decir es lo Entremos, siguiente, primero. entremos. Pero nosotros tenemos, durante este año hemos venido realizando un bloque que se llama Argentina Decide, ¿no? Ujú. Y bueno, decimos siempre que estamos este año frente a una decisión muy importante como pueblo a la hora de votar, ahora en octubre de este año en curso. Vamos a decidir si le vamos a dar respaldo al gobierno que está actualmente en el poder, ¿no? Para que profundice el modelo económico y modelo político que está llevando a cabo, o le vamos a poner límite para impedirle justamente que los profundice y buscar una alternativa. A la hora de decidir, de tomar una decisión política, hoy tenemos en la Argentina claramente dos opciones mayoritarias. Una es la que propone la Libertad Avanza Más Pro, que es este modelo actual vigente, que ya estamos viendo el resultado, que ya recién lo decíamos, que nos está llevando a la recesión económica, al crecimiento del desempleo, a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, a un retiro del Estado de manera peligrosa, diríamos, ya con una valoración. Y el otro modelo, el modelo que propone lo que todavía se denomina Unión por la Patria, que no sabemos si va a quedar con ese nombre, que sería el peronismo y el kirchnerismo como una parte dentro del peronismo, o el peronismo como una parte dentro del peronismo. Eso vean, cada uno que lo vea como quiera, digamos. Pero ese modelo tiene una experiencia de gobierno muy vasta, digamos, a nivel nacional, que fue el periodo de gobierno 2003-2015. Lo que se conoce como la década ganada. Que fue nombrado como la década ganada, es un concepto que a mí no me gusta para nada, pero bueno, vamos a decirlo, digamos, la década ganada. Esos 12 años de gobierno que tuvieron ciertos resultados. Si nosotros hubiésemos querido poder analizar en profundidad esos resultados obtenidos y esas políticas, hubiese sido imposible. Digamos, realmente es imposible porque hay una batería de políticas, de logros, de leyes, de programas, de cuestiones que tienen que ver con que todas son importantes, porque a lo mejor acá nos ha quedado fuera la parte de la cultura, la economía social, el desarrollo social, todas son la política internacional. Hemos traído lo que nos pareció más simbólico, más interesante, pero digo, analizar los logros y los resultados obtenidos por los gobiernos de Néstor Kirchner primero entre el 2003 y el 2007, y de Cristina Kirchner entre el 2007 y el 2015, nos llevaría 3, 4, 5 o más programas si lo quisiéramos hacer en profundidad. Lo que hemos traído es un análisis de los principales temas que nos parece importante poner arriba de la mesa, porque si alguno de los youtuber videntes sería la palabra de la Laura, algún youtuber vidente por ahí no vivió en esa época porque es muy joven, entonces no la pasó, o la memoria, digamos, por ahí le está fallando un poquito. Se compra un tarro de pochoclo y se sienta. Lo ve, ahí van a encontrar gráficos, van a encontrar cuestiones que vamos a tratar de explicar. Y si no, todo lo que nosotros subamos lo vamos a poner también después en los comentarios, como hacemos muchas veces, con las fuentes, con todo lo que, para no después redundar, todo lo que traemos son fuentes oficiales, son fuentes seguras, o sea, no estamos trayendo datos que los sacamos por ahí, digamos, son fuentes oficiales. Bueno, ¿no? Juanca, inundémonos de los datos, los informes y los gráficos. Yo veo acá que has empezado por, diría el general Perón, la víscera más sensible, que es la del bolsillo, y donde también, es decir, está bueno, ahora cuando vean, sigamos cómo eran las cosas en aquel allá entonces y cómo son ahora. Bueno, es básicamente una imagen que
representa un poco lo que es el símbolo de la época, ¿no? Ahí, lo que estamos viendo ahí es trabajo, es reindustrialización, es tecnología, es dignidad laboral, ¿no? Es un país que sale adelante, un país que apostó a esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir trayendo vamos a ir pasando, porque esto era como una imagen como para comenzar. Vamos a ir al primer gráfico, que acá el Robert es que ha hecho un laburo enorme para poder a darnos una mano al mismo tiempo y lograr que esto pueda ser posible. Estuvimos seleccionando. El primer gráfico. El primer gráfico es quizás el más importante y que explique todo, digamos. Este gráfico nos está hablando de cómo fue la evolución del Producto Bruto Interno Nacional, de todo lo que produce un país en un año, en cada año, desde el inicio del primer gobierno de Néstor Kirchner hasta el final, el último gobierno de Cristina. Ahí lo que se ve... A izquierda-derecha ahí para de la izquierda a pantalla. derecha, lo que podemos ver es que está medido en dólares, ¿no? Hemos puesto para tener una moneda estable que sea fácil de entender, lo hemos traído en dólar, valorizado el dólar promedio de cada año, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el Producto Bruto Interno Nacional se multiplicó casi por 5, ¿no? O sea, Argentina creció en dólares, ¿no? Dicho esto en dólares, pasó de un poco más de 100 mil millones de dólares como Producto Bruto Interno a, algunos dicen 590 y pico mil, otros dicen más de 600. Entonces lo pusimos ahí en 600, ¿no? Una tendencia al crecimiento constante, ¿no? Este crecimiento económico, ahí lo vamos a ver, vamos a seguir el gráfico 2 ahora. Este crecimiento económico. Le hago una pregunta, Juanca. Sí. Eso de 600 son los que se robaba Cristina. O sea que si se robó 2 PBI, tenemos 600 mil millones de dólares más 600 mil, tenemos 1.200.000. Bueno, esas que dicen lo. Está bien la pregunta, no. Son 2 PBI. Depende de cuánto esté valorizado, que sea el dólar. Pero bueno, la verdad es que, bueno, sabemos que acá. 1.200.000 dólares. Claro. 1.200.000.000 de cosas. Lo que lograron instalar estas cosas, digamos, claro. Es bueno, digo, por eso tratamos acá hemos tratado de traer datos, análisis, de información, digamos, después cuando aparecen este tipo de frases y cosas, historias planteadas por seguramente desde los medios de comunicación del poder económico concentrado, bueno, a lo mejor son latiguillos que penetran y que son fáciles de repetir después, pero que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. No sé dónde guardó toda esa plata. Yo como ciudadano argentino me fijaría más en los datos concretos que en estos intentos de manipulación, ¿no? El siguiente gráfico, recién habíamos hablado del Producto Bruto Interno en dólares. Decimos esto, el Producto Bruto Interno de un país, de toda la riqueza que crea un país en un año, un periodo de un año, ¿no? Para decirlo rápido y fácil. Aquí vemos este mismo gráfico nos muestra esa línea de crecimiento que vamos a ir viendo, ¿no? Arrancamos también en el 2003, terminamos en el 2015 y lo que nos está mostrando también es el crecimiento del producto que ahí ha medido en pesos constantes, sería cómo fue el crecimiento del Producto Bruto Interno restando la inflación, digamos, sacándole la inflación. Aún así, digamos, a valor real, el Producto Bruto Interno tuvo un crecimiento importante. Ese gráfico inclusive está hecho tomando en cuenta una especie de revisión que se hizo después durante el gobierno de Macri, ahí se le recortó un poquito, o sea que ni siquiera es un dato que haya aportado, digamos, el gobierno del kirchnerismo, sino que es un dato posterior. Seguimos al gráfico 3 ahora. Vos sabés que un país puede crear mucha riqueza, pero también la población crece, ¿no? Entonces, per cápita. Hay que ver cuánto crea por habitante. Ahí vemos el gráfico, este es el Producto Bruto Interno por habitante en dólares. También, ¿no? Notamos un crecimiento enorme durante todos estos 12 años, ¿no? Donde vemos que pasó de menos de 4.000 dólares en el 2003 a superar los 12.000 dólares en el 2015. Bien. Llegando a ser el Producto Bruto Interno por habitante más alto de Latinoamérica. O sea, ese es el tamaño del crecimiento económico, el tamaño del salto que logró dar en materia económica el gobierno de Néstor y los dos gobiernos de Cristina, con además teniendo en cuenta que los sectores que más crecieron son los sectores que más empleo generan, fundamentalmente la industria, la construcción, el comercio, fueron los sectores económicos que más impulso le dieron, también el sector
agroindustrial, Sí. pero y el sector primario exportador, digamos, también todo lo que es la producción agrícola, pero de todos modos, eh, este crecimiento económico no fue un crecimiento eh, que generara poco impacto, al contrario, todo lo contrario, generó mucho impacto en lo que tiene que ver con la creación de empleo, y nos vamos a Bueno, pasar, ahí, qué es lo que importa, digamos, de claro. la creación de empleo. No, y aparte me parece que está bueno empezar, como decíamos, a ir viendo diferencia entre el ayer y el hoy, porque, por ejemplo, el sector primario que recibió, agropecuario, que recibió, como siempre dice, viento de cola, porque subía el precio de la soja, etcétera, etcétera, pero también es importante ver cómo siempre va acompañado en ese proceso por el crecimiento de la agroindustria también. Que eso no es viento de cola, eso es una política apuntada a fortalecer también la capitalización en recursos físicos, en tecnología, que también impulsa, aparte de lo que dice Juan, que obviamente el trabajo impulsado por la industria manufacturera, es decir, Argentina tuvo durante todo, y eso lo muestran los números del PBI, tuvo un enorme crecimiento en lo que es lo que se dice en la industria, la capacidad instalada en uso, Claro, digamos. la ocupación de la capacidad Claro, instalada. claro. Inclusive, Claro. bueno, muchas veces la restricción de dólares famosa se genera porque el crecimiento es tan grande que demanda mucha, incluso maquinaria importada Importar maquinarias, energía, para inclusive, crecer en la industria. en Así que aquel bueno. momento, ¿no? Vamos a ir desarrollando. Digamos, este no va a ser un programa corto, les avisamos hoy ya desde acá. Pero en realidad va a ser lo más corto que se ha podido hacer, porque la verdad que los datos son muchos y obviamente está todo interrelacionado. Pero todo el esfuerzo del Estado en esa época estuvo puesto en crear empleo. Nunca mejor dicha la frase, nunca mejor aplicada la idea de Juan Domingo Perón de gobernar es crear trabajo, ¿no? Entonces todo lo que se hizo estuvo orientado hacia la creación de empleo. Y eso sirvió después. Ahí el próximo cuadrito, Robert, me parece que habla de eso que dice el Juan. En resultados concretos. No solo en crear empleo, sino en crear empleo de calidad, empleo con derechos, empleo formalizado, empleo formal. El salto fue enorme. Pasamos de 6 millones de puestos, 6,2 millones de puestos de trabajo registrados, como se puede ver en el cuadro, ahí se está viendo, a casi 12 millones de puestos. O sea, estamos hablando que se duplicó la cantidad de puestos de trabajo existentes en la Argentina, de puestos de trabajo formal, empleo registrado, en ese periodo. Un salto enorme, seguro, estamos hablando hoy de que estamos viviendo, que todos los meses nos enteramos que cuántos puestos de trabajo se han perdido. Estos son datos también oficiales. Bueno, ahora salió el último dato. Acá todos los meses nos estamos enterando, che, se perdieron 50.000 puestos de trabajo, se perdieron 100.000, se perdieron 200.000. Sí. Acá estamos hablando de un crecimiento sostenido aparte del empleo. Los otros días Cristina mencionó en una de sus alocuciones desde la clandestinidad, no sé si fue Cristina o alguien, pero lo importante es que dijo esto. Es 7,9 el desempleo, Sí, casi en 8. pero en los conglomerados urbanos, que es donde más gente hay, donde más densidad hay, llega a las 2 dígitos. Ya está en 9,7, en Córdoba está en 10 y pico, claro. En el Gran Santa Fe, en el Gran Mendoza. Bueno, acá fue tremendo el impacto, nadie dice nada, como siempre en Mendoza, pero está superando los 2 dígitos. Vamos a ir al siguiente gráfico, Robert, porque vamos a ver justamente esto, ¿no? Fíjate que estamos hablando de que en esta etapa, con este gobierno, tendremos una tendencia al crecimiento del desempleo, que es uno de los indicadores, digamos, que nos muestran también la realidad, cómo está el mundo laboral. No alcanza solamente con el análisis del desempleo, ¿no? Pero en este caso, fíjate, lo que vemos en las barritas, o en el cuadro, lo que estamos viendo son las tasas de desempleo para cada año en promedio, En la década 2003-2015 tenemos, arranca en 17, ¿puede ser? 17 puntos de desempleo. Bien. 2003. En 2003. Y tiene una tendencia constante a la reducción. Durante todos los años de gobierno de Néstor Kirchner o Cristina Kirchner hubo una reducción, salvo en algún caso muy puntual donde hubieron pequeñas subas. Pero y la crisis del 2008. Sí, está claramente marcado por la crisis del 2008 y por el 2012 y el 2014. Claro. Pero de todos modos, lo que se ve tan fuerte, es una tendencia. Después rápidamente en el 2015 había vuelto a bajar el desempleo cuando se estaba retirando Cristina, pero vemos un país en el 2003 cuando asume Néstor Kirchner con casi 20 puntos de tasa de desempleo, ¿no? Claro. Y cuánto lo entrega, digamos? Y lo entrega en 5,9. En 5,9. 5,9. Pero aparte con un crecimiento de la formalización laboral, pasamos de tener casi un 50%
empleo registración informal. laboral a un 30 de empleo informal, digámoslo así, un Claro. 70 de empleo, sobre el 100% de los puestos de trabajo. Al asumir Néstor un 50% no registrado, y cuando se va Néstor, cuando se va Cristina, entrega un 70% de empleo formal dentro de eso. Esto que veníamos diciendo recién, el crecimiento económico, el impulso, la reindustrialización del país, y vamos a ver el rol del Estado, porque todavía no hemos ingresado en esto, el rol activo del Estado, permanente rol activo del Estado en materia de promoción del empleo, como políticas públicas, fue generando que se redujera la tasa de desempleo, que aumentara la cantidad de puestos de trabajo y que aumentara, lo que vamos a ver enseguida, es el salario real. Algunas de las políticas orientadas a la creación de empleo, bueno, el Plan Jefe y Jefa de Hogar fue un programa que tuvo, que tuvo como objetivo también la reinserción laboral de las personas desocupadas. El programa Argentina Trabaja, que llegó a 270.000 personas. El jefe había alcanzado a 2 millones de personas. El jefe había arrancado un poquito antes de la asunción de Néstor. Néstor Guín lo continuó. Lo continuó y lo profundizó y después lo transformó ese programa en un programa más vinculado al empleo. El programa Argentina Trabaja, los repro, que se acuerdan de la pandemia. Eso le iba a decir, pero espéreme, Juanca, porque antes de la pandemia, yo quiero que ustedes recuerden en la famosa crisis global del año 2008-2009. La crisis de Lehman Brothers. Donde fundamentalmente las grandes empresas sufrieron el impacto de una caída en su rentabilidad, en su productividad enorme, y que, como siempre sucede en estos casos, tienden a ajustar por el lado del trabajo. Y el gobierno de Cristina en ese momento inauguró una política que se habló en ese momento, fue muy novedosa, pero que después incluso otros países la copiaron, que era bancar el salario de muchos trabajadores, como dice el juego, registrados y demás, para evitar que las empresas los echaran. 10 años después, en la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández hizo lo mismo. Y eso hizo que, yo creo que uno de los factores es que hoy la tasa de desempleo no sea tan alta. Claro, se contuvo, justamente esto que decía Rodrigo, en el 2009 nacen los repro, ahí en ese caso lo que se logran sostener son 138.000 puestos de trabajo, bueno, se requirió, digamos, ese fue donde estuvo orientado. Después ese programa permanece y se vuelve a utilizar, se usa de maneras ya más para cuestiones de crisis puntuales, claro. Algunas empresas, pero después se usa puntualmente en la pandemia y el alcance ya es de 600.000. Es el Estado Nacional interviniendo, acompañando a los sectores productivos, a las empresas, a los trabajadores para sostener puestos de trabajo, para que no, poniendo el énfasis y el eje en el trabajo formal. Te quiero hacer una preguntita más o una puntualización más, que es el tema que todos ustedes lo consideran, la formalización de los trabajadoras, sobre todo trabajadoras y trabajadores, en las casas particulares, ¿no? Sí. Es decir, eso fue impresionante porque se sancionó una ley y a partir de ahí solamente creció y hoy es muy alto el porcentaje de personas registradas en lo que hace el trabajo en casas particulares. Cuando hablamos de empleo de calidad, es un carácter ideológico, ¿no? Doctrinario. Sí. Y aparte está puesto el énfasis puesto, bueno, había el nivel de registración laboral era bajísimo, en este caso puntual, y el Estado nuevamente actuando para lograr un mayor nivel de registración y que las personas, trabajadoras de casas particulares, tuvieran más acceso a derechos, tener su obra social, sueldo en blanco, acceso al crédito. Y capaz que me adelanto, Juanca, pero eso es inevitable no decirlo. Eso enganchalo con la jubilación. Te estás adelantando un poco, pero sí. Claro, es así, porque era la persona que legalizaba su trabajo en casas particulares y además con el transcurso del tiempo podía jubilarse pese a que no le habían hecho los aportes y lo habían tenido negro durante años a través del sistema del ANSES, de la moratoria. Al mismo tiempo se logran más ingresos, digamos, al sistema previsional para poder sostener las jubilables vigentes, que vamos a ver cómo... Fíjese las políticas virtuosas, políticas virtuosas. Siempre orientándonos a la creación de empleo, a la creación de empleo en relación de dependencia o no en relación de dependencia, público o privado, pero siempre con derechos laborales y con dignidad. Otros de los factores que ayudaron, digamos, a la creación de estos millones de puestos de trabajo que habíamos mencionado recién, el crecimiento del empleo, fue el tema del monotributo. Los dos, el monotributo en sí, digamos, y el monotributo social, como otra política también
que logró que se registraran trabajadores informales, que de alguna manera eran cuentapropistas informales no formalizados, digamos, justamente, y que también permitió, digamos, la inclusión de esas personas. Después, bueno, otras políticas que siempre tuvieron Claro. el tema del fortalecimiento de la obra pública, tener la obra pública y la construcción en general, digamos, como una industria, digamos, generadora de empleo, ¿no? Y Todo lo contrario de lo que están haciendo ahora. Seguimos en la misma. el plan Más y Mejor Trabajo, Sí. nosotros fue un plan del Ministerio de Trabajo de la Nación, que todavía muchos de esos programas quedan, pero bueno, desfinanciados o con poco énfasis. Particularmente, bueno, es un plan que incluía una serie de programas importantes. Quizá uno de los más conocidos, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que tenía que ver con ayudar, digamos, a los jóvenes a la inserción laboral, que se pudieran capacitar, que pudieran realizar la terminal educativa, que pudieran realizar entrenamientos laborales en puestos de trabajo reales, buscando siempre la inserción laboral, siempre orientándose al empleo. Digamos, el impacto de esos programas fue múltiple, fue importante. El énfasis estuvo puesto en ver cómo había evolucionado la desocupación en nuestro país en la década neoliberal, digamos, qué efectos había ocasionado en la sociedad, y tratar de alguna manera de abordar esos efectos para poder resolverlos, ¿no? Juanca, antes que pase a la próxima parte, que es muy interesante, también la vamos a spoilear, que es poder adquisitivo. Tema de hoy, casi candente. Pero pará, antes que pasemos a eso, yo te voy a decir una cosa con respecto a lo que está diciendo sobre algo que dijiste hace un rato. Fíjese usted que nos está viendo cómo se va desgranando la política de un gobierno destinado a sostener y crear el empleo, registrado el empleo con dignidad y demás. Y cuando uno ve esto, fíjese el anverso, que es esta famosa operación ideológica que hacen los medios sobre el sentido común, etcétera, de la política a través de los medios de comunicación, de que cuando mucha gente repite, el gobierno de Cristina era que le daban planes a los vagos para que no trabajen. Claro, claro. Es decir, es la antítesis. Es la antítesis y aparte es la negación de la realidad. Por eso, pero es la antítesis de la realidad. Fíjese, digo, el tamaño, la profundidad y el impacto de las operaciones ideológicas a las que somos sometidos permanentemente. Esto para que usted tenga cuidado, porque para mí hay que salir a la calle o meterse a las redes, lo que sea, con cuidado a estas cosas, porque en cualquier momento te comes uno de estos sapos y terminás diciendo, no, Cristina le daba plata a los vagos y por eso estamos como estamos, y por eso el déficit, el ajuste y la mar en coche, porque le daba plata a los vagos. 6 millones de puestos de trabajo. Sí, 6 millones de puestos de trabajo se crearon. O que el peronismo ha sido empobrecedor. Claro. ¿Por qué? Digamos, ¿de dónde? ¿Con qué datos, con qué argumentos vos podés decir una afirmación así? Nosotros te vamos a mostrar, todos son, insistimos, fuentes oficiales, datos que son absolutamente seguros y serios, y que son cuestiones que fueron generándose durante los gobiernos de Néstor y Cristina entre el 2003 y el 2015. Bueno, la viva, el salario. Esta es el salario, ahí vamos a nombrar. La que importa, bueno, Roberto. Este gráfico es la crocante. Esa que estaba ahí todavía es la de la tasa de desocupación. Ahora vamos a seguir. 80 pesos valía un litro a la evolución de vino del salario real. En el 2000. Este gráfico lo trajimos directamente de Chequeado. Chequeado.com, la tienen la página que hace análisis. Bueno, Chequeado.com nos muestra cómo fue la evolución del salario real argentino. Sería el salario, digamos, que vos podés utilizar para comprar, digamos, el valor. Usted no sabe el problema que está la gente. De la inflación. Entiende perfecta. Sí, el salario. ¿Cuánto vale tu plata? Claro. ¿Cuánto podés comprar con tu plata? ¿Cuánto podés comprar con tu plata? Ese salario real argentino creció también casi todos los años de gobierno del kirchnerismo, hubo crecimiento, a lo mejor algún estancamiento en algún año, pero siempre fue la tendencia a subir. Ahí lo que vemos en el gráfico, lo que estamos viendo en el gráfico es que la rayita, digamos, empieza por el gobierno de Néstor, sigue por los dos mandatos de Cristina y sigue con Macri. Fíjate el crecimiento que lo marca la flechita verde. Y se quiebra. Claro, llega hasta el segundo mandato de Cristina. Y se quiebra. Y la caída arranca con Macri. ¿Casualidad? Y no, son las políticas, son los... ¿Se acuerdan cuando hablaban de la herencia, de la pesada herencia? Sí. La pesada herencia eran los salarios
la tasa de desocupación baja, los puestos de Sí. trabajo, los salarios altos. Vamos a ir al siguiente gráfico, vamos a seguir desarrollando el tema del salario de valor real de los salarios. Pero a mí me Y vamos- gusta traducirlo esto en el sentido como veo que ahora cuando fue la marcha de Cristina y le ponían el micrófono a la gente y decía, y a mí me alcanzaba para todo. Claro. Y es Bueno, esto, son esos obviamente. gratitos. Obviamente, si hay salarios reales más altos, digamos, la gente tiene acceso a más bienes y servicios y, bueno, a una mejor calidad de vida y a más salud, a más educación. De esa manera también el mercado interno funciona, aumenta la demanda y aumenta también la demanda laboral por consiguiente, ¿no? Ujú. Esto que estamos viendo, esto directamente es el salario mínimo. Ujú. Lo trajimos porque también, nuevamente, hoy con el gobierno de Milei vemos que el salario mínimo argentino, Ujú. el valor que se le asigna al salario mínimo, viene en una tendencia a la Picada. caída, con un rol fuerte del Estado Nacional, siendo, digamos, uno de los principales responsables de esa caída, ¿no? Frena la Frenando paritaria, claro. inclusive a veces frenando los acuerdos Claro. entre privados y sindicatos, ¿no? El cepo Eh, al salario, le dijo. El cepo al salario, el famoso. Bueno, acá vemos esa rayita que vemos ahí, esa curva al crecimiento, es el salario mínimo medido en dólares. Dólares. Medido en dólares. También trajimos, en Estos este caso lo cuadros hicimos no así. le gustan a mi ley. Yo le anticipo. Venga. En el primer gobierno cuando asume Néstor Kirchner, el Sí. salario argentino mínimo era de 200 pesos. Sí. El dólar valía 2,90 en promedio ese Sí. año. O sea que el salario mínimo equivalía a 69 dólares. 70, 70 dólares. Bien. Crece durante todos los años. Termina Cristina con un salario mínimo de 582 dólares. O sea, el 5.588 pesos era el salario mínimo del último Juanca. gobierno de Cristina. El dólar oficial, porque lo que importa en este caso es tomar el dólar oficial, porque Sí. ¿no? es lo que impacta en el resto Los de la precios. economía, en los precios. Escuchame. 582 dólares. Rodri, mira, Sí. 582 dólares equivaldrían hoy a un salario mínimo de 700.000 pesos. Y eso te quería preguntar, ¿en cuánto está el salario mínimo hoy? Apenas supera los 300.000. Y O es que sea lo va a que está superar. en 300 dólares. Mochirolas más, Está chirolas haciendo el menos. doble, o sea, la mitad. El doble. O ¿Cómo? sea, yo le hago títulos. Tiro títulos, Roberto, anote ahí. Hoy el salario mínimo en dólares es la mitad de cómo lo entregó Cristina. La mitad. Con Con una inflación en dólares Altísima. disparada. los bienes y servicios en Argentina en el último año han tenido, sobre todo desde que pongamos como línea el inicio del gobierno de Milei, han tenido una inflación en dólares muy alta, o sea, valen más en dólares. Es decir, Perfecto. el poder adquisitivo de los salarios mínimos en dólares hoy es peor. Con ese agravante, ¿no? Pero bueno, claramente entonces hemos venido viendo hasta ahora No vamos a hacer una remera con ese. qué pasó con la economía, cómo fue el crecimiento de la Sí. economía. Dijimos que habíamos Sí. vivido un proceso de reindustrialización muy fuerte, que eso había impulsado el Producto Bruto por habitante, Sí. se había pasado de casi 4.000 dólares a 12.000 dólares, que eso había implicado también un aumento del empleo, 6 millones de puestos de trabajo nuevos, un aumento de la formalización laboral, pasamos del 50 al 70% de formalización laboral, o sea, empleos de calidad, lo que implicó una caída en la tasa de desocupación, en la que Ujú. pasamos de casi 18 puntos a menos de 6 puntos en la desocupación, y en todos los indicadores laborales hubieron mejoras contundentes, y que eso surgió, digamos, de un modelo económico que generó crecimiento, pero también de políticas activas del Estado Al mismo tiempo. que se enfocó Claro. en crear empleo. Se Los coadyuvan, planes de diría trabajo, alguien para hablar en difícil, se coadyuvan, se se complementan. generan Claro. relaciones virtuosas. Pero podría haber crecido la economía y podría haber habido mejoras de distinta índole, pero quizás no la igualdad. Pero Como también, durante el final, la segunda parte del menemismo, ¿recuerdan? claro, ese es un muy buen ejemplo. Crecimiento Porque eso sin... Podría haber crecido la concentración de la economía. Claro. O sea, más dinero en menos manos, más partes de la riqueza nacional en menos manos y más partes del ingreso nacional en menos manos. Bueno, ahí lo que trajimos es el índice Gini, que es un indicador de la igualdad en la distribución del ingreso. Ujú. Es medio largo de explicar. Sí, no lo explique pero porque es un quilombo. Lo que vamos a decir claramente es que en la medida que este índice Se acerca, se acerca, digamos, a 1, A es uno, que aumenta la desigualdad. aumenta la desigualdad. Y en la medida que baja, Se disminuye la acerca a desigualdad. cero. Disminuye la desigualdad. Perfecto.
Bueno, hubieron mejoras también en materia de distribución del ingreso. Y entonces, si en 2003 es de... El 2003 arranca con 0,542 ¿Cuál es el número? y termina con 0,431 en 2015. ¿Qué O sea, significa eso? Muchísimo. O sea, que además de haber crecido la economía, es muy difícil de mover el Gini. ¿Cierto? es muy difícil. Es Claro, muy de difícil hecho, de hoy mover. todavía no se ha movido tanto. Exacto. Se habla de que estamos en 0,48 ya, con Milei, pero bueno, todavía no han salido los informes correspondientes. Ha habido un crecimiento de la desigualdad en Argentina con Milei, pero aún así no estamos llegando al 0,54 con el que arrancó Néstor Kirchner. Sí es verdad que este número es así como se está diciendo. Bien. Pero esta mejora en la igualdad, en la distribución del ingreso, es un elemento fundamental. Es quizás uno de los mayores logros. Acá vos has puesto que el del 2015 es el mínimo histórico de democracia, es decir, la sociedad más igualitaria lograda desde el 83 a la fecha. Después lo revisé un poquito, en algún punto, durante el gobierno de Alberto y Cristina, tuvo un puntito menos, pero igualmente es un número muy bajo. Vamos, y aparte Juanjo. porque de dónde vienes, ¿no? Venía de un índice Gini muy alto y lograron bajarlo hasta ahí, lo cual fue un enorme avance, digamos. O sea, una sociedad con más empleo, con más trabajo, crea más riqueza, con más igualdad. Perfecto. ¿Qué hubo que hacer, digamos, para poder... Algunas de las cosas que hubo que hacer, digamos, para poder mejorar, digamos, tener más soberanía económica, Sí. tener la posibilidad de tener los resortes del Estado para poder aplicar las políticas económicas correspondientes, y hubo que desentenderse de alguna forma o autonomizarse del Fondo Monetario Internacional. Primero. Entonces, ¿Seguimos entonces con el tema deuda? Sí, un tema también fundamental. Insisto. ¿Qué tema? Pará, otra vez. ¿Qué tema actual? También, otra vez, Claro. lo mismo. ¿Sí? Nosotros decimos, estamos en una etapa donde tenemos que tomar una decisión. Esta decisión la vamos a tomar en función de lo que estamos viendo que está haciendo el gobierno nacional actual, y también podemos comparar con lo que pasó en los 12 años del gobierno peronista, Néstor Cristina. Algunos dirán, bueno, el gobierno de Alberto también. Sí, el gobierno de Alberto también. Pongámoslo, si querés, a la hora en la balanza. Pero aún poniéndolo en la balanza, parece que está claro, digamos, qué es lo que podría lograr hacer un gobierno peronista y qué es lo que logró hacer desde su gobierno. Y sobre todo también es importante ver los resultados concretos y reales y no manejarnos por estas ideas. Claro, las operaciones psicológicas. Que son los creadores de pobreza. Veamos la realidad, digamos, qué pasó. ¿Qué pasó con la Los deuda? científicos sociales han encontrado un término que me encanta, que se llama colonización ideológica. Cuando manipulan la cabeza de la gente. Como está contando usted, Juan. Es probable. Bueno, sigamos, metamos, porque me dice Roberto que aceleremos en la curva, como Milei. Nos encontramos con otra de las graves herencias que recibió Néstor Kirchner en su momento fue justamente el tamaño de la deuda externa argentina. Eran más de 100.000 millones de dólares que el Estado argentino debía en esos momentos, lo cual representaba el 138% del Producto Bruto Interno. ¿No? ¿Qué significa esto? Que todo lo producido en un año no alcanzaba para pagar la deuda. Es importante decir esto porque la deuda se mide fundamentalmente no tanto en el valor absoluto, sino la capacidad para pagarla. Exactamente. La relación con el Producto Bruto Interno. O sea, ¿cómo es esa relación? Es como cuando vas al banco y el banco te mide, ¿viste? Te dice, ¿cuánto ganas? Entonces ahí dice, ¿cuánto te puedo prestar? Claro. Ese dinero, digamos, ese valor de la deuda representaba el 138% del Producto Interno, lo cual es altísimo, digamos. Estábamos en default, digamos, hubo que salir y hubo que tomar decisiones. Bueno, lo que se hizo en ese momento, fueron 2 canjes de deuda, ¿no? Renegociaciones y reestructuraciones de deuda. Esos canjes, el primero se hace en el 2005 con Néstor Kirchner. Ahí se logran reestructurar 62.000 millones con una quita importante. Al privado, los bonos privados. Sí, a los acreedores privados. Y en el 2010 se hace un nuevo canje, y ahí se alcanza el 93% de los acreedores, quedando un 7% de acreedores que no aceptaron esa propuesta, que son los famosos fondos buitres. Claro, y son los que después financiaron la campaña de desprestigio que hizo Macri con el caso Nisman, con el Gordo La Nata y con todo contra Cristina.
Está prácticamente demostrado que fue Paul Singer con esos 7% de los bonistas que quedaron afuera. Sí, sí, está absolutamente demostrado que el financiamiento de las campañas basura, de desprestigio, en gran parte vino de ahí. Bueno, hay que ver también cómo impactó eso en la llamada prensa independiente, que se dedicó a hacer Claro, campañas de claro. desprestigio muchas veces, muchas de ellas sin ningún tipo de argumento. En lo concreto se logró reducir, otro de las cuestiones fundamentales en materia Ujú, de deuda fue el pago al FMI de ujú. 9.350 millones de Ah, dólares sí, bueno, ni hablar. y la autonomización del FMI, al cual volvemos después con Caputo y Macri. No, y Caputo que ya lleva como 65 mil millones de deuda. Ya con Milei ahora sumado, sí, porque en realidad serían más millones de deudas, pero acuérdate que tomó 54.000 con Macri y una de esas cuotas caía en el gobierno de Alberto y Sí, no lo Alberto agarró. no la agarró. Entonces, si no hubiese sido más, o sea, ahí no hay que quitarle ese mérito. Mamá. Solo con el FMI, digámoslo, porque no le quitemos mérito, porque no solamente se han endeudado Después con el está el bono a FMI, 100 años, etcétera, es etcétera. una serie para que vamos a desarrollar acá. Esa, esa, O esa, sea, Kirchner nos desclavó, igual que Cristina, nos desendeudaron. el país se desendeudó, ahí vamos a ir al siguiente gráfico. Ahí no. Y después vino Caputo y nos Ese, clavó de nuevo. ese no es. Eh, En sus dos versiones. Caputo 1, 2016, 2017, 2018. Caputo 2, 2024 es y el del Gini, 2025. Robert. Es el del Gini, que está bien, el que hablábamos recién, de cómo fue variando Ahí vamos con la el deuda. índice Gini. Bueno, esta es la noticia en su momento del pago de la deuda al FMI. Vamos a ir al gráfico que va a mostrar. Este Es, gráfico nos importa mucho, porque ahí vemos de nuevo otro ese dato. desendeudamiento relativo. Claro, ahí hay que darle importancia a la línea naranja que va transitando entre las barras. Ya me la complica, La Juan, que línea acá no se ve naranja, le nada. decimos acá a los oyentes, la pueden congelar, si están Ah, viéndonos por YouTube, lo paran ahí y ahí miran la está. línea naranja. Las barritas son el valor absoluto de la deuda, Nominal. el valor nominal absoluto. La línea naranja, que es lo que importa, es el valor relativo, o sea, el valor de Ujú, la deuda con relación al Producto Bruto Interno. Ahí ujú. estábamos diciendo recién, nada más que como esto es 2004, arranca en 2004 este gráfico, arranca con el 118%, todavía hemos dicho el 138 porque eso era en el 2003. El peso de la deuda termina con Cristina Kirchner en un poquito más del 50%. Eh, ¿Qué queremos decir? Hubo una mejora constante durante estos gobiernos también en materia de deuda externa, de deuda pública en general, en la que no solamente el Estado argentino pudo resolver un montón de problemas de la economía nacional y tomar un rol mucho más activo, digamos, en materia digamos, de bienestar de la población, con múltiples políticas públicas que vamos a seguir desarrollando ahora, sino que también se pudo reducir el Perfecto. endeudamiento nacional. O sea, al mismo tiempo de que hacíamos obras, generábamos políticas públicas para el bienestar de la población, el país se estaba desendeudando. Otro de los temas que nos pareció importante traer, Otro tema de una actualidad tremendo, que es la distribución de los fondos con las provincias en un país federal, por lo menos así dice la Constitución, su artículo primero, tercero creo que. Hoy se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones todos los gobernadores de todos los colores, palos y procedencia ideológica de la Argentina y clamaron al unísono por más plata más plata. para las provincias, porque dicen que Milei los tiene acostados. Y a mí el que me llamó la atención fue el gobernador de Tucumán, Jaldo, recuerdan ustedes, peronista él, que había estado apoyándolo y demás. Hoy fue durísimo y dijo, así no se puede seguir con este nivel de quita de transferencia a las provincias. Sí, Así que, notamos en esa época, digamos, hubo no solamente en materia de recursos coparticipados, ¿no? En la época, durante los años 2003 al 2015, la masa que se coparticipó en las provincias tuvo un crecimiento, medida como sea, ¿no? En ujú, este caso trajimos una tablita con los valores en dólares, ¿no? Hubo un crecimiento
también casi se quintuplicó el valor de la masa de recursos coparticipables de la época. Eso se ve también en el gráfico al lado, ¿no? El gráfico expresa un poco de alguna manera eso, cómo fue el crecimiento Bien. del total de los recursos automáticos que por ley de coparticipación, digamos, le corresponden a las provincias. O sea, mayor recaudación del Estado Nacional, por mejora en la actividad económica, o sea, más fuentes de recaudación, crecimiento de los recursos coparticipables, más recursos para las provincias. Y no le mermaba al ATN tampoco, el kirchnerismo, No. el peronismo. Apoyaban a todo el mundo, la cantidad de obras que se hicieron por todo el país, eso es Fondo de la Nación. El Fondo de la Soja, ¿se acuerdan? Que después lo sacaron. Bueno, no solamente las provincias recibieron recursos del Estado Nacional por el aumento y por la mejora de los fondos coparticipables, que al mismo tiempo eso implicó una mejora en la recaudación de impuestos locales, porque al mismo tiempo, al haber más actividad, mejor la actividad económica, los recursos, los impuestos locales también son más, porque el caso de ingreso bruto, más actividad económica, mayor recaudación de ingreso bruto en Mendoza, como un ejemplo, sino que al mismo tiempo existieron políticas que han sido anuladas completamente ahora durante el gobierno de Milei. Un ejemplo, el subsidio al transporte público, donde la nación participaba, acompañaba a las provincias para sostener el precio del boleto. Recordemos, 2003, finales de 2003, el precio del boleto en Mendoza era de 70 pesos. Bien. Terminó siendo de 120 en diciembre de 2003, hoy está en 1.000 pesos. ¿Por qué? En parte porque el Estado Nacional dejó de enviar el subsidio al transporte y público. enganchándolo de nuevo con el trabajo, eso muchas veces lo explicó Cristina, eso es salario indirecto. Eso es salario indirecto, porque si el trabajador tiene que pagar menos de boleto colectivo porque hay un subsidio nacional, el poder adquisitivo del salario le crece. Claro, a mayor ingreso, si vos tenés que gastar menos en pagar el transporte, vas a tener más dinero para gastar en otras cosas. Por lo tanto, si podés, primero tenés más poder adquisitivo de tu salario, y segundo, que al mismo tiempo tenés más capacidad de dinamizar la economía. Bien. Porque al poder comprar más, podés, no sé, el almacenero vende más, el supermercado vende más, etcétera, etcétera. O sea, se lo está chupando el Estado. Y ahí, Juanca, hay otros, como el FONIT, el incentivo docente, parte del salario docente lo pagado por el Estado. Los planes de medicamento que la población recuerda tan bien y todos recordamos tan bien. Planes que surgieron ahí, importantísimos, médicos comunitarios, Remediar, Plan Sumar, los hospitales públicos, el aporte a la creación de acompañamiento a las provincias para la creación de centros de salud, provisión de ambulancias. Esto es el Estado Nacional participando y acompañando a las provincias con recursos por fuera de la masa coparticipable, son recursos automáticos. Acá destaco el plan de vivienda. El plan de vivienda, el plan federal 1 y 2 de vivienda. 1 millón de viviendas. Totalmente. 1 millón de viviendas. Yo no quiero saber, creo que ni está el dato, ¿cuántas ha hecho Milei? Se ha hecho 0, es mucho. El acompañamiento a los municipios con obras locales. 10.000 obras locales. Exactamente. Múltiples. En Guaymallén, por ejemplo, nosotros, sería largo también de relatar. Todo lo que tiene que ver con obras de saneamiento. Transferencias, otros casos de acompañamiento a las provincias, transferencias para empleo y asistencia social, programas que lograron sostener, como por ejemplo la Argentina Trabaja, ellas hacen programas para sostener cooperativas, la misma asignación universal por hijo que vamos a desarrollar de alguna manera. También implicó, al tener la asignación universal por hijo, las arcas provinciales, digamos, los recursos destinados por las provincias a lo que serían programas sociales, pudieron de alguna forma relajarse un poquito porque ya estaba la AOH que de alguna manera llegaba. Bueno, ahí vos decís políticas públicas, principales políticas públicas. Y acá hay una cuestión bastante interesante también en ver la calidad de las políticas públicas, porque a partir de este momento la Argentina empieza un sendero de políticas públicas universales. Hasta la llegada de este gobierno de Cristina, las políticas públicas se anclaban en los márgenes, diría algún cientista social, que era muy focalizada, algún sector tenía que ser certificado de pobreza. Ahora empezaron a ser igualitarias para todos. Sí. Otro de los casos de aportes a las provincias, el Fondo Federal Solidario Sojero. De la soja, ¿se acuerdan? Claro. Caso Centro Cultural de Parque fue hecho con esos recursos, Exacto. por ejemplo en Guaymallén, pero por muchos otros, muchas otras obras, digamos, que pudieron hacer las provincias con ese fondo, etcétera. Siguiendo, nos encontramos. Entonces, crecimiento económico, crecimiento del empleo. Vamos, Juanca, porque mejora en la desigualdad
y también mejora en los aportes, digamos, a las provincias en general, ¿no? Bien. Decimos esto ¿por qué? Porque es justamente lo contrario a lo que estamos viendo ahora de parte del gobierno de Milei, que ha dejado a las provincias financiadas, que bueno, se ha retirado de casi todo lo que se ha podido retirar. Y además las provincias ahora recibiendo menos fondos coparticipales por la recesión económica, ¿no? Trajimos también, decimos esto es larguísimo, si quisiéramos mostrar todo, pero trajimos algunas de las principales políticas públicas nacionales. Sí. Nos pareció que una quizás una de las más significativas es la UH, la Asignación Universal por Hijo, que nace allá por el 2009. Ahí creo que se está viendo ya en pantalla Que son derechos de los niños. No, ahí más atrás, Robert, porque ahí nos habíamos venido a... No, es el Conectar Igualdad, ya vamos a llegar ahí, procrear... Ahí, no, derechos de los niños son a la Asignación Universal por Hijo. Bueno, vamos, ahí está. Ahí está Cristina con unas niñas ahí. Nace en el 2009, ¿no? La UH, como un programa también con alcance universal. La cantidad de personas beneficiadas, de niños beneficiados, y el 2015 ya era de casi 3.700.000 personas. Más de 1 millón de hogares. Se destinó el 2,5% del gasto público nacional a la UH, o lo que podría decirse el 0,5% del Producto Bruto Interno. O sea, el impacto, fue una política pública de alto impacto, de alta inversión, que trajo beneficios enormes, y que por eso, digamos, hasta el momento no la ha podido tocar ni Milei a la UH, No sé, la han tenido que sostener. Pero después has puesto el otro, que sí lo tocó Milei, el que viene ahora. El que viene sí. Algunas de las mejoras que se lograron con la UH, la reducción de la pobreza infantil, la mejora en la escolaridad y la vacunación, el aumento de la asistencia escolar, el incremento de los controles sanitarios, de los controles sanitarios, la inclusión de las trabajadoras informales, o sea, personas que no tenían trabajo formal, por lo menos podían tener la UH. Perfecto. Decimos trabajadora porque la mayoría de las personas que cobraban la UH es mamás. La reducción de la brecha de ingresos entre hogares con empleo, que tenían empleo formal y con los que tenían empleo informal. Bueno, una política altamente reconocida por organismos internacionales. Y te decía el procrear porque también el procrear, vos lo has puesto acá, es una política universal. Ustedes recuerden esto también. Recién decíamos que con el programa Vivienda Federal se hicieron 1 millón de viviendas, pero después cuando vino el procrear, que todos ustedes lo conocen, no vamos a ampliar en qué consistía, pero se hacía por sorteo. ¿Ustedes se acuerdan? La cantidad de gente de clase media, sectores medios, medio bajo, que accedieron a su vivienda única por primera vez, a su vivienda propia por primera vez, es infernal. Acá el Juanca no va a dar más datos. Claro. Pero también son políticas universales, no van a dedo o se anclan en los márgenes, van para todos. Sí, en este caso puntual de Procrear orientaba a las familias que para la construcción o la adquisición de una vivienda única, apuntando a las que no tenían acceso al crédito de manera regular en el mercado, ¿no? O por lo menos en el mercado de crédito que había hasta ese momento. Grandísimos logros de Procrear, una excelente política pública también. 750.000, leo acá, Juan. 750, hacia el 2015 se puede considerar que habían 750.000 personas ya beneficiadas, 200.000 proyectos construidos, de viviendas, construidas o en construcción, 190.000 créditos otorgados, o sea, más o menos la misma cantidad, obviamente. 80 emprendimientos en todo el país. Mirá, una inversión 6.500 millones. Es un bono de Caputo. Claro, sí. Yo también pensaba lo mismo, ¿no? 6.500 millones de dólares, que sería, digamos, Caputito se lo gasta en una semanita, digamos. No voy a decir barbaridades, pero ¿por qué no se va? Ese programa tuvo beneficios directos, digamos, esto tiene que ver con el acceso a la vivienda, pero también orientado a la creación de empleo. Por supuesto. Porque, bueno, la construcción, ferretería, insumo. Dinamizó la economía. Argentina es feliz. Realmente, digamos, vamos con datos, pero el aspecto humano, ustedes recuerdan, seguro que muchos de ustedes recuerdan, la alegría de la gente que accedía al programa Procrear era como que tener un hijo. Básicamente, y entonces uno puede ver, es decir, vuelta a lo mismo. ¿Por qué la gente reconoce tanto a Cristina? Bueno,
Procrear que ha sido Por novedad ahora, porque si bien ha sido dado de baja el Procrear, supuestamente porque, según alegó el gobierno nacional, porque no ha dado buenos resultados. Digamos que ha habido un caso simbólico Ajá. de un Procrear creo que es en Avellaneda, en el sur de Buenos Aires seguro, Ah, no sí. recuerdo bien, Sí, sí, sí. que habían personas Sí, adjudicadas hay una ya, denuncia, sí. a las que le quitaron la Le quitaron adjudicación de la la casa y nada se la dieron a las fuerzas de a seguridad. la Fuerza de Seguridad de Sí, Bullrich. hay una denuncia en la justicia. Donde ha tenido que ver, pero de una manera Madre absolutamente, santa. violenta de alguna manera, ¿no? Sí. Juanca, el que viene, yo te lo relaciono muchísimo con el actual porque viste que Milei venía a liberar el país y la sociedad del conocimiento y bla, 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 bla. Y resulta que lo único de las cosas que hizo fue continuar con la política de Macri, que fue eliminar el conectar igualdad. Los chicos con la compu de los chicos, póngale usted como el nombre que usted quiera. Macri que inclusive no repartía las computadoras, digamos, que tenía, No, o sea, llegó las tenía a tal guardadas. punto que habían quedado computadoras por repartir y no las repartió. Pero el Conectar Igualdad, otro de los programas más señeros, más simbólicos, Y vanguardistas. vanguardista, imitado después en Uruguay, imitado también en Ecuador, ese programa reconocido también mundialmente, Sí. con un montón de cuestiones importantes. Primero acá trajimos una tablita, ahí están los pibes con la compu, las chicas con la compu, y está la tablita, el resumen, ¿no? 5,3 millones de computadoras entregadas, 5.300.000 computadoras entregadas, más de 11.000 escuelas alcanzadas. Eh, est- est- 4.8 millones de de estudiantes estudiantes y beneficiados. docentes 700.000 docentes. Pero además otras cuestiones, se crea la plataforma educativa Educar, Exacto. se aporta infraestructura educativa a las escuelas porque Los se famosos lleva puntos Wi-Fi, digitales, claro. este, Bueno, uno de ellos fue el famoso cantautor Elegante. ¿Recuerdan con la ustedes? compu. Que esas cosas también se pasan de largo. Elegante dijo, che, ¿y vos cómo hiciste el primer tema? Lo hice con la compu que nos dio Cristina. Punto. Algunos de los logros Pum, diría Adorni. algunos logros del Conectar Igualdad, Sí. reducción de la brecha tecnológica intergeneracional. Ujú, ¿Mm? Los jóvenes pueden enseñar en su ujú, familia a usar la computadora. Fomento del arraigo juvenil. No ujú. tenés que irte a otro lado para poder acceder a una computadora. El impulso al desarrollo del Impulso del software, desarrollo del software sí. nacional. Pues estas computadoras usaban Sí, software sí, sí, nacional. sí. Generación de empleo industrial. Las netbooks no era que se las compramos no sé, a China. La fábrica acá. Por lo menos las ensamblaba acá. Lo que se buscaba que Bueno, generaran empleo en la Argentina. en Tierra del Este, Fuego. Estas netbooks sirvieron, ahí habíamos puesto también, fíjate lo importante que fueron en la pandemia después, ¿no? Que los chicos tuvieran una compu en la casa para poder estudiar a distancia, ¿no? Ujú. Soberanía tecnológica argentina, digamos, algunos de los resultados que hemos puesto como Bien. cuestiones importantes a tener en cuenta. Juanca, entramos en un tema delicadísimo. Vamos a ver, nos vamos acercando al final. Yo le digo, si ya está cansado, pero quédese un ratito más, porque No. viene algo muy interesante, que es jubilados. Sí, dirigimos políticas de bienestar para adultos mayores, ¿no? Ujú. Bueno, otro de los grandes avances durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Todo lo que tiene que ver con políticas orientadas al bienestar de los adultos mayores, que nos hicimos no solamente el tema de la inclusión jubilatoria y la mejora de la jubilación real, sino también todo lo que tiene que ver con Claro. la cuestión de otros beneficios y mejoras que tuvieron los jubilados. Ahí lo que estamos viendo en pantalla fue el primer paso que hubo que dar, que fue la nacionalización de las AFJP, ¿no? Exacto. Veníamos de un Que sistema. después se la cobraron a Vudú con la cárcel. Y a Cristina también. ¿No? Y podríamos decir que Y sí. Cristina dijo los otros días que Vudú le costó la cárcel. Bueno, la verdad es que veníamos en una situación donde el sistema, tenemos un sistema mixto, público y privado, donde las AFJP terminaban, digamos, quedándose con el ahorro de los trabajadores. Las famosas comisiones. Cobraban altas comisiones, les brindaban baja rentabilidad. ¿Sabes dónde iban a parar algunos fondos de las comisiones? A cuentas offshore. Sí, no, o directamente a veces usaban esos recursos para actuar en contra del interés del Estado. O sea, Claro. por ejemplo, comprar o vendían bonos de Claro. la deuda pública cuando necesitábamos que subieran el precio. Digamos, la verdad es que
no estaban utilizados de manera funcional Bien. al interés del pueblo argentino. Pero aparte tenía un problema, una bajísima cobertura, o sea, habían una de cada tres personas que estaba ya en edad de jubilarse, no se podía jubilar porque no podía contar con los ¿Y ahorros. después cuánto llegó la cobertura, Juanca? La cobertura, ahí vamos a ir al gráfico siguiente. La cobertura arranca en el 2003 con el 65%, lo que decíamos. Solamente 2 de cada 3 personas en edad de jubilar se pueden jubilar. Terminó siendo casi del 100%. Ujú. Prácticamente en el 2015, a partir de las moratorias, Casi el 100%. llegamos al 97%. O sea, se Bien. duplicó la cantidad de jubilados en Argentina, lo cual fue algo muy, muy importante, porque permitió la inclusión jubilatoria de todas estas personas. ¿Qué pasaba con las jubilaciones? Poder adquisitivo, Juanca. No solamente se logró aumentar y mejorar la cantidad de personas que se pudieron jubilar a través de las moratorias, como dijimos, sino que también al mismo tiempo fue creciendo el valor adquisitivo de la jubilación, Bien. el poder adquisitivo. Ahí vamos a ver, nos vamos a ir al próximo gráfico. Que trajimos es la jubilación mínima. La trajimos en su valor, digamos, en dólares, ¿no? Sí, en dólares, perdón cómo fue evolucionando, ahí no le puse al gráfico, sí, valor en dólares. Cómo fue evolucionando, digamos, el valor medido en dólares de la jubilación mínima durante los años de gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner. Bueno, lo que vemos claramente, otra vez, una mejora constante. Mejora permanente. Una mejora permanente. Bien. Siempre hay algo para reclamar, siempre va a faltar, siempre. No estamos diciendo que los jubilados que ganan la mínima eran millonarios, estamos diciendo que se logró mejorar, mientras tanto se incorporaba más gente al sistema jubilatorio. Juanca, y después has puntualizado, yo lo voy a hacer uno rapidito, ampliación del PAMI, ¿sí? Ampliación de la cobertura, medicamento gratuito, centro de atención descentralizado, servicios odontológicos móviles, ustedes se acuerdan, oftalmológico, internaciones, acceso al transporte, descuento y gratuidad, todo eso surgió durante la década de tarjeta, acceso al crédito. Tarjeta. Fíjate todos los beneficios de lo que estamos hablando. Imagínate este gobierno nacional haciendo eso hoy. ¿Algo? ¿Hemos visto algo de eso? No. Juanca, y te paso rápido para que vayas al próximo tema, pero por Chapatmalal, el famoso turismo social. Cientos de miles de personas viajando al turismo social. Sí, nos pareció importante. Se calculan 700.000 personas solo desde que se puso nuevo en funcionamiento Chapatmalal y Embalse, ¿no? ¿Y lo quieren privatizar ahora? Grandes complejos. Lo quieren vender directamente. Lo quieren vender. Porque teóricamente, según lo que alega el gobierno, no da ganancia. No tiene utilidad pública. Claro. Bueno, 700.000 adultos mayores viajando en esta etapa. Por todo el país. No, sobre todo, porque no solamente nos quedamos en Chapatmalal y en Embalse, sino que son esos dos grandes complejos, sino que también se promovió el turismo social, digamos, en Bariloche, en Córdoba, en muchas otras ciudades, misma Mendoza, Salta. Bien. Digamos, imagínese usted, digamos, que hoy estamos discutiendo si le pegan a los jubilados en la plaza. No, y si le dan el 8% que se lo recontra merece. Y de ese trato al poner en valor, digamos, el turismo social como algo muy simbólico que habla muchísimo de la mirada que tenía este gobierno. Así es. El otro tema que también, tremenda actualidad en políticas sociales, discapacidad. Atención con esto que va a contar el Juanca, porque acá, ya lo hemos hablado en el programa, pero se viene, es decir, para que ver la diferencia en los enfoques y la diferencia de los modelos. Venimos de una etapa también, sí, tema central también. Las políticas destinadas a las personas discapacitadas hablan de lo cuán bueno o cuán malo puede ser un gobierno, ¿no? Cuán humano, yo diría. Protege, ¿no? Sí, totalmente. Cuando se protege, digamos, a las personas con discapacidad, digamos, seguramente ese no va a ser un buen gobierno, digamos. Y cuando se las protege, pero no solamente se las protege, sino se las toma en cuenta, y se las toma en cuenta como sujetos de derechos, que pueden no solamente tener acceso a la protección del Estado, sino también tienen derecho a ejercer y a poder también disfrutar de la vida de la manera que corresponde. Ahí vemos otra forma distinta de encarar un gobierno. Y también esto en lo que vos decís, la concepción es considerar a personas que tienen desigualdad en el acceso a una vida. Esto es un fenómeno, un concepto importante, porque fíjate que ahora los Milei dicen no, ellos no tienen desigualdad, somos todos iguales. Entonces, ¿por qué le tengo que apoyar a un discapacitado? No, es precisamente por esto, las personas son desiguales en el acceso a derechos cuando tienen alguna discapacidad.
Claro, claro. Sí, esta frase bueno, hoy tenemos al frente del ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, al abogado de Milei, que Claro, de políticas de no discapacidad, entiende entiende nada. cero, está puesto ahí solamente para ajustar, digamos, Y para decir esto, y para maltratar personas. claro, son iguales. Supuestamente, ¿no? Bueno, lo que vamos a mostrar ahora es el cuadrito. Este cuadro es también muy interesante Ujú. porque es un tema central también de las políticas sociales de la etapa de Son las PNC famosas, las pensiones pensiones. no contributivas. Las famosas pensiones no contributivas. ¿Por qué en el 2003 arrancamos con 79.000, menos de 80.000 personas Ujú. accediendo a estas pensiones y terminamos con un millón, casi un millón y Ujú. medio, un De millón y 80.000 50.000? a 1.000.000. Sí, ahí se ve en el gráfico, la curva, es el crecimiento de la cantidad de personas con acceso a pensión durante todos esos años, ¿no? Bien. Arrancamos cuando asume Néstor Kirchner, no cualquier persona con discapacidad accedía a la pensión. O sea, había un cupo y había una lista de espera. Vos podías tener la discapacidad, se podía determinar el derecho a tenerla, pero quedabas en una lista de espera. El Estado no te daba la pensión hasta tanto esa lista de espera se desocupara, digamos, Ujú. las personas que tenían acceso a la pensión, digamos, o fueran falleciendo o la dejaran de tener. Se volvió también un derecho universal. ¿Mm? Cuando vemos hoy una de las bajadas de líneas que hay, esto de que, bueno, ¿por qué tenemos tanta gente pensionada en Argentina? Esto solamente puede haber ocurrido si en un país que haya tenido una guerra. Bueno, le quiero decir que los países nórdicos tienen una proporción mayor de su población con acceso a la pensión por discapacidad. Claro. Inclusive en algunos casos bastante mayor que en la Argentina. Suecia, Dinamarca, Ujú. Finlandia, Noruega, tienen proporciones mayores. O sea, cuando hay un estado de bienestar, a las personas con discapacidad se las protege, se las cuida y se les da este tipo de herramientas para que puedan desenvolverse en la vida. Bien. No fueron las únicas políticas orientadas a No, las son personas con varias, pero discapacidad, sí. fueron muchas, se puso también énfasis en el empleo, en la inserción Eso te iba a laboral. decir, este gobierno, por ejemplo, una de las cosas que plantea es que si conseguís empleo, perdés la pensión. Entonces, ¿qué hace la gente? Cuando va y pide empleo, la contratan en En negro, negro claro. para no perder la No, pensión. Estamos locos. tuvimos programas como el programa Promover Empleo, destinado para Bien. la inserción laboral de las personas con discapacidad, el cupo de personas discapacitadas que el propio Estado tenía que respetar, que existía ya de antes, pero que no se respetaba, Vamos, para que las personas tuvieran que pudieran insertarse laboralmente en el gobierno, en los Juanca, órganos gubernamentales, perdón. le hago una El acceso propuesta. al transporte, Rodri. Sí, Digo, sí, son cosas que parecen, sí, ¿viste? sí. El acceso al transporte de manera Al gratuita. empleo en organismos Eh, públicos, ¿no? Impresionante. Increíble, digamos, o increíble no, digamos, debería Véanlo en ser. el informe porque la verdad que no tiene desperdicio. Y Juanca, pasemos los fierros que a mí me gustan. Bueno, nos Los hemos fierros. ido a lo mejor de un extremo al otro, Pero vamos los fierros. pero bueno, otro de los grandes logros de las grandes conquistas La de esta grosa. etapa es la nacionalización de YPF. Ajá. Abril de 2012. Ah, Nacionalización de IPF. mediante la ley de soberanía hidrocarburífera, el Uno de Estado. los puntales donde se para hoy Milei para decir que la economía crece. Los rendimientos de IPF. Sí, no tienen problema ellos. El Estado se termina quedando con el 51% de las acciones de Ujú. Repsol. La verdad es que había motivos de sobra para hacerlo. Había habido estando YPF en manos privadas, habíamos tenido una caída enorme en la producción en los últimos 10 años. Habíamos entrado a tener que importar combustibles. Solo en 2011 el país había importado 9.000 millones de dólares en combustible. Había una notoria falta de inversión, Exacto. no se exploraba. Estaban Digamos. secando los pozos. Bueno, la verdad, la realidad obligaba al gobierno nacional a tener que tomar esta decisión. Digamos, Ujú. recuperar YPF fue fundamental y trajo también múltiples beneficios, ¿no? No solamente en materia de recuperación de soberanía energética, sino también rápidamente se vio un aumento en la producción de combustibles, se pudo reducir no hubo que importar más combustibles nuevamente. Bien. Se terminó el desabastecimiento. ¿Se acuerdan de las largas filas que habían en las Claro, estaciones de servicio claro. para cargar combustible? Bueno, se Y ahora, terminó. insisto, al gobierno anda haciendo propaganda con IPF todo el tiempo, con la IPF que es 51% estatal, pero bueno. Y algo muy similar, Juanca, que es Aerolíneas Argentinas. Aerolínea Argentina fue otro de los casos simbólicos de recuperación. En este caso era la
recuperación de la soberanía Aérea. Sí, digamos, también había sido privatizada en los 90, había ido reduciendo las rutas que hacía en el país por baja rentabilidad, Claro. había desinversión. Desconectando a las provincias. Claramente. La recuperación de aerolíneas no solamente fue esto de recuperar la soberanía aérea, sino que hizo que realmente el Estado, administrando aerolíneas, mejoró enormemente, digamos. Se recuperó la inversión, se Claro. recuperaron las rutas, se Así es. recuperó la integración nacional, pudimos promover el La turismo flota. interior, La la flota. flota mejoró. Rutas internacionales. 10.000 empleos directos te genera aerolíneas que se pudieron proteger. Mucho de la CAM por ahí. No sé. No le he preguntado. La verdad. Capaz que tengan suerte y puedan entrar a trabajar ahí. No sé, no tengo idea. No se enojen, si es un chiste con amor. Con Este, respeto, diría mi amigo Luchín. Y por ahí, viste, bajan esas líneas como Chicos, para. no, está bien. No nos empantanemos ahí, Juanca. Pero bueno, impresionante. Algunos logros de lo que fue recuperar. Me interesa muchísimo el último punto, Juanca, que es ciencia y tecnología. Bueno, Creo que hoy, en el momento de la economía actual, la época de la economía actual, es el factor clave, como si en algún momento fue la industrialización pesada, por ejemplo, o la energía en otro momento, o se habla también de otros factores que fueron en algún momento de la humanidad. En este momento de la humanidad, cada vez está más claro que la ciencia, la tecnología, la sociedad del conocimiento, como se llama, está siendo el factor desequilibrante en cuanto a la posibilidad de generar desarrollo y crecimiento para los países. y claramente hubo una comprensión de esto, ¿no? Durante este gobierno, una apuesta muy fuerte también a la ciencia y la tecnología. Ya partimos de la base, esto ahí estamos viendo una imagen de ARSAT, este satélite que se logró enviar al espacio, recordemos ARSAT 1 y ARSAT 2, dos proyectos generados en esta etapa, ¿no? Trajimos un cuadrito comparativo de cómo había evolucionado, ¿no? La inversión pública en ciencia y tecnología, y si se puede ver, no sé si va a quedar muy chiquito, lo voy a ir contando. Por ejemplo, pasamos en el 2003, el gasto en ciencia y tecnología representaba el 0,37 del gasto total, lo duplicamos, pasamos al 0,66 hacia el 2015, ¿no? Se crea el ministerio, no existía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, dándole también presupuesto propio, que llegó a ser 7.000 millones de pesos mensuales. El personal, por ejemplo, el plantel de investigadores del CONICET pasó de 3.500 a 9.000 investigadores. ¿Y el plan repatriación? ¿Te acuerdas? El plan Raíces, que permitió repatriar más de 1.500 científicos. Ese plan fue muy importante y fue muy reconocido en la época, ¿no? Bueno, en materia de producción tecnológica, infraestructura, también hubo un avance enorme. Ahí se puede ver, el que lo quiere ver lo puede comparar, puede congelar la pantalla, lo mira un poquito. Vamos a subir un poquito el informe también, este informe lo vamos a elevar a los comentarios en YouTube. Hay muchísimos elementos. Pará, Juanca, me quiero quedar 2 segundos en ciencia y tecnología. Sé que estamos apurados con el tiempo, pero no hay que olvidarse nunca que por ahí cuando salen noticias de que premiaron a uno del CONICET y demás, porque descubrió una vacuna nueva contra algo, porque avanzó en un programa médico. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Que el avance en tecnología y el apoyo impacta tanto en lo económico, porque se hace transferencia de tecnología hacia las empresas, el INTA, el INTI, el CONICET, etc. El INVAP. El INVAP, exactamente. Claro. Como hacia la cuestión social, la salud, la educación, la misma seguridad, es decir, todos los desarrollos tecnológicos que se dieron y que se van dando cuando el Estado lo apoya. Por eso es absolutamente inexplicable cuando Milei dice que quita el apoyo porque la ciencia es algo privado, que se tiene que desarrollar de forma privada, por los intereses privados. Lo ha demostrado la historia de la humanidad, como le decía, por ejemplo, Internet, la pantalla táctil, todo lo que usa el Google y todo para hacer lo que están haciendo en la revolución del conocimiento, fueron creados por programas estatales apoyados por los estados. Bueno, claramente, el Estado, justamente otra de los puntos de comparación de dos modelos de país distintos. Claro. El modelo de país que se promovió durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner,
entre el 2003 y el 2015 y el modelo de país de Macri y de Milei. La mirada del rol del Estado en relación a la ciencia y la tecnología es completamente inversa. Un Estado promoviendo, ocupándose, invirtiendo, poniendo recursos nacionales, pero también ocupándose de repartir científico, a otro Estado que expulsa, que se desinteresa de la ciencia y la tecnología, que cree que es un tema del mercado y que el Estado ahí no tiene nada que hacer. El problema es que puede ser un tema del mercado, pero no va a estar puesto en función del interés nacional. Un Estado que cuida el interés nacional, un gobierno que cuida el interés nacional, un Estado es un gobierno que se va a ocupar de la ciencia y la tecnología. Elementos de sobra. Podríamos haber traído, Rodrigo, haber hecho este programa durante 12 horas, 14 horas, No, 16 horas. pero escucha. La verdad que ahí... ¿Quiere maltratar al teleaudiente? No, lo que digo es que cuando nos pusimos a armar, realmente, digamos, no, es imposible resumir, imposible no decir que los logros han sido enormes, que la explicación y que en general en todos los indicadores sociales, económicos, que vayamos a analizar, siempre vamos a encontrar mejoras contundentes. Dijimos cómo evolucionó el salario, cómo evolucionaron las jubilaciones, cómo evolucionó la inclusión jubilatoria, cómo evolucionaron las pensiones, la cantidad y el valor adquisitivo de las pensiones, cómo evolucionó el tema del empleo, cómo evolucionó la economía en general, digo, la recuperación de herramientas claves como YPF, como hemos nombrado solo algunas, como Aerolíneas Argentinas, la creación de programas clave como la UH, el Conectar Igualdad, el Procrear, un Estado presente, activo, inteligente, promoviendo, defendiendo el interés general, cuidando el bienestar de la población, haciéndose cargo, versus un Estado hoy que nos propone Milei y Macri, que se ausenta, que recorta, que el único, digamos, objetivo que tiene, digamos, es que le cierran las cuentas que no cierran, pero que nos dicen que sí cierran, pero donde no hay una lógica, una racionalidad humana en eso. La racionalidad humana no existe una racionalidad en todo caso económica. Hoy tenemos que ir, insisto, lo repito, hay temas que nos han quedado fuera, seguro. Quizás tengamos que hacer otro programa para seguir hablando, pero es importante poner arriba de la mesa esto, porque seguramente hay gente que nos puede estar viendo que o no se acordaba, o no le da el valor, o quizás son jóvenes, muy jóvenes, una persona que pueda tener 20 años, cuando se fue Cristina, o fueron tenía objeto 10. también de la manipulación. O han escuchado muchas veces todos estos latiguillos de creadores, empobrecedores, que reparten planes para no trabajar, la supuesta corrupción, etcétera, etcétera. La verdad, los resultados están a la vista, se pudieron ver, palpar. Estos datos que trajimos son datos oficiales, organismos internacionales, organismos nacionales, etcétera, etcétera. Vamos a tomar una decisión este año. Este año tenemos que decidir si profundizamos lo que estamos viviendo o nos volcamos más hacia un Estado, hacia un gobierno que nos proponga algo similar a lo que fueron estos 12 años. Hay que reconocer, hay que agradecer esta etapa. No, lo que hay que hacer es pensar si esto fue posible, claro, ¿por qué no puede ser posible volver a hacerlo? Sí. Yo le voy a agregar solamente una cuestión que va aparejado con todo esto, que es la política y la politización de la sociedad. Yo quiero recordar que cuando arranca el gobierno de Néstor Kirchner en 2003 y cuando arranca el gobierno de Duhalde, en realidad me parece que hay que darle el mérito que tiene Duhalde también en esto, la sociedad estaba absolutamente no solo despolitizada, sino que estaba contraria, estaba de cacho con la política. ¿Se acuerda? La política. Sí, que sabían todos. Que sabían todos, votaban Salame, Clemente, qué sé yo. Y después pasó lo que pasó, todo esto que mencionamos y demás, pero eso fue acompañado de una politización, con errores, con aciertos, con marcha atrás, por una politización profunda de la sociedad. Después va a aparecer la grieta y qué sé yo. Después Macri va a intentar, y Milei ahora también, despolitizar la sociedad, fomentando el no participé, no te metás, la política de un asunto de cosas de gente importante, el resto de jaque yo lo arreglo, el premio Nobel que tenemos ahora, que saben un montón y qué sé yo. Me parece que esto es un proceso continuo y que el peronismo supo llevarlo adelante recuperando la tradición histórica del peronismo. Es decir, el peronismo politiza, algunos dicen, nace la conciencia de los trabajadores el 17 de octubre del 45, de conciencia política, obviamente. Bueno, lo mismo pasó con la Juventud Maravillosa en los 70, se politizó la sociedad, se repolitizó a límites que muchas veces rozaron la violencia y que fueron trágicos, y también vuelve a pasar
después del fin del menemismo con el kirchnerismo. Me parece que esto también es el legado para adelante, hay que pensarlo, porque como dice Juanca, hay que debatir modelos. Acá hay un modelo, véanlo y más, lo debaten, porque ahora se meten los trolls y dicen, que es un chorro, 2 PBI. Bueno, debatilo, con ideas, con gráficos, con esto, como hace Juanca. Entonces, me parece que ese camino de la politización también es un legado importante de los gobiernos de Néstor, Cristina y Eduardo Duhalde. Sí, por supuesto. Y Eduardo Duhalde. ¿O no? Al César lo que es el César. Arrancó con Eduardo Duhalde, en realidad. Eso sería injusto no reconocerlo. Remes. La Baña, cuando era bueno. Claro. Bueno, ¿qué le ha parecido? ¿A mí? ¿Me pregunta? No, televidente. Bueno, pero no puedo contestar. Usted sabe que tenemos un diálogo permanente. No. Excelente, para coleccionar. Guárdenlo. Esto lo publicamos con el informe, todo. Está en la revista también, véanlo. Entren a la revista, está todo acá en el primer comentario. Porque esto guárdenlo. Guárdenlo para estudiarlo, para verlo, para contárselo a los demás. Yo solamente agregar lo último. A ver. Agregar lo último. Imaginemos que este gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner hubiese sido distinto. Que no se hubiese metido con las AFJP, que no se hubiese metido con el Fondo Monetario Internacional, que no se hubiese metido con la distribución del ingreso, que hubiese generado una distribución del ingreso más injusta, que no hubiese tocado algunos factores de poder importantes en nuestro país. ¿Ustedes creen que Cristina Kirchner estaría presa? Y no, seguramente no. Se la cobraron. Me imagino que no, Se la cobraron. Tenemos un programa acá en el... Quizás estaría siendo felicitada, recorriendo los estudios de Canal 13, sí, TN, acá en el canal tenemos un programa que es el de proscripciones y peronismo. Claro, no, ese véanlo, porque no era algo que dice Juanca. Justamente el tema que no tocamos, porque ya había sido el programa, que tiene que ver con la distribución, el reparto, digamos, de la renta entre capital y trabajo. Digamos, justo, Rodrigo trajo muy bien a ese programa, y lo pueden ver, cómo relacionó, digamos, los cambios en la distribución del ingreso con las proscripciones del peronismo. O sea, cuando los trabajadores pudieron acceder a una mejor porción en la distribución del ingreso, después siempre hay una proscripción. Casualmente, casos del gobierno de Perón, y el caso del gobierno de Cristina Kirchner. Exactamente. No voy a nombrar el del medio porque... No, y en la dictadura también. Claro, la predictadura. Segundo gobierno de Perón. La proscripción que después la dictadura. Tercer gobierno de Perón. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Roberto, ¿usted qué le pareció? Muy bien. Corto. No, cortaron. No sé cuánto hemos estado. Falta un montón. No, es imposible, pero ¿cuánto hemos estado? No ha sido tan largo al final. Y no sé. 1 hora 20. 1 hora 20. Récord. Bueno, que sí. No, excelente, porque esto, como dije, es un programa para coleccionar. Aparte, esto lo ve en pedazos. Le ponen corto, lo vuelve a ver y demás, etcétera, etcétera. Chau. Che, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la semana que viene con más, así parece, en esta Argentina de hoy, que vaya a saber hacia dónde vamos. Volveremos a las encuestas, los análisis de las elecciones provinciales, etcétera. Chau. Muchas gracias.